Ay, bueno, hola. Estaba evitando hacer este vivo, pero bueno, es, es algo que estoy haciendo como una especie de cierre de un año mío con la información, que va a ser el 20 de diciembre, y me estoy preparando porque mañana a la mañana viajo a Miramar. Y bueno, entonces en principio quiero hacer este cierre para mí, para dejarlo acá en esta bitácora. Em, este cierre, digamos, estoy como con mucha energía y siento que tengo que ordenar la información, ordenar lo que pasé durante todo el año y no lo preparé. La humana no lo preparó. Pero bueno, voy a tratar de conectarme con esa que era yo hace un año. Em, yo hace un año estaba básicamente polarizada. Esto lo conté en algunos otros videos, que es cuando uno está como en información de seres de luz holísticos. Uno está queriendo ser un ser de luz, entonces uno está como polarizado en esa polaridad, la polaridad positiva, si se quiere. Entonces, queriendo ser mejor a partir de hacer cosas, ¿no? O sea, tener como una alimentación determinada, buenos pensamientos, buenas acciones, negar todo tipo de la llamada oscuridad, que no es otra cosa que carencia de entendimiento, ¿no? Es todavía no haber completado un aprendizaje. Entonces, en ese momento, yo negaba absolutamente mi humanidad, hace un año atrás. Eh, Hasta que empecé a sentir que estaba muy, muy desconectada de lo que era ser humano, eh, porque cuando uno está en ese estado en el que uno quiere ser el ser de luz que encarna el cuerpo humano y que viene en una misión y que pareciera que ser humano es lo peor que te puede pasar. Es como si fuera, bueno, nos dimos a la tarea y entonces estamos haciendo un sacrificio. Y bueno, y esa era la mentalidad desde la cual eh, yo estaba, y era natural que esté en ese proceso porque estaba haciendo un proceso de entendimiento de mi ser. Eh, entonces estaba totalmente polarizada y la parte humana estaba a un lado. Entonces, bueno, cuando aparece la información de Maika, empiezo a ver los videos y, y simplemente lo que me empieza a suceder como algo natural, y creo que es el primer paso en un camino de conciencia, es primero aceptar que uno es eh, humano, básicamente. Parece obvio, pero uno normalmente cuando está en un camino espiritual, uno no se acepta como humano. Y aceptarse como humano es aceptar la parte en la que no nos sale todo como queremos, no somos perfectos comiendo, no estamos alcalinos todo el tiempo, eh, no pensamos bien todo el tiempo, nos enojamos y, y parece algo tan básico y tan simple que es la naturalidad del humano,
Pero cuando uno está en un camino de elevación de conciencia, lo primero que hace es reprimir esas características que a uno lo hacen humano. Entonces lo primero que sentí al recibir la información fue la habilitación a ser humana, el entendimiento de que era humana básicamente y, y de cómo el entender el origen, el entender el proceso desde el cual una célula se transforma en este ser, me hizo ser absoluta gratitud con este ser, porque tomó años y años de evolución llegar a este punto. Y al uno estar como en un pensamiento de, bueno, no, en realidad soy un ser de luz y en realidad vengo acá a hacer otra cosa y en realidad... Y cambiar ese paradigma por el paradigma de la evolución, que cuando uno ya lo entiende le parece algo sumamente natural y obvio, ese primer paso de entendimiento y de aceptación de quién soy como humano, me hizo empezar primero a amarme como humano. Por supuesto, no resolví mi amor propio al instante, pero el primer paso fue un genérico de entender y amar al humano general, ni siquiera a mí, al humano, entender la evolución y decir, wow, es sin precedentes, como dice Maika. Entonces, para mí, lo que primero ocurrió es transcurrieron esos meses, unos meses en los que yo me empecé a dar permisos, solté la necesidad de ser un ser elevado, porque ser un ser elevado conllevaba una cosa de querer ser perfecta en una etapa evolutiva donde no se es perfecto y es imposible serlo, pero había algo de mí que me llevaba a querer la perfección. Entonces, ¿qué hacía? Que no estuviera conforme nunca con absolutamente nada de lo que estaba transitando, ¿no? Y nunca era suficiente, no hubiera podido estar haciendo este vivo en ese momento porque no estoy bien peinada y no me maquillé y en realidad no tengo nada para decir interesante y todas las falencias que uno tiene, porque en algún punto uno niega lo que es un ser que está evolucionando. Por lo tanto, no está completo en la completud a la que estamos por llegar ahora, ¿no? O sea, no, en esta etapa, esta es la etapa donde nos estamos formando hasta conseguir ser seres totalmente independientes y autónomos, hasta conseguir un Merkaba. Nos estamos formando como individuos realmente. Entonces, primera etapa, aceptación de lo que en algún punto algunos llaman oscuridad, pero en realidad es falta de claridad del humano, o sea. Y bueno, entonces empecé a transitar eso durante unos meses y me relajé un montón porque ahí me di cuenta todo lo que estaba forzando por querer ser un ser de luz, básicamente. Estaba forzándome en un montón de situaciones, queriendo tener una alimentación determinada,
queriendo tener prácticas determinadas, no, bueno, no, si voy a entrenar tengo que hacer algo como yoga o algo profundo, siempre buscando cosas para hacer relacionadas a rituales que tuvieran que ver con la elevación de la conciencia en la forma en la que la entendíamos antes. Y entonces, nada, me empecé a relajar y dije, ay, como si de repente tuviera el permiso para hacer, ¿no? No porque me lo diera una persona, no porque me lo diera Sara, no porque la conciencia del planeta estuviera hablando a través de un ser, sino porque era algo que en mí estaba y necesitaba una resonancia en el exterior. Necesitaba que alguien del exterior me lo confirme. Porque siempre tenemos una resonancia interna que se manifiesta afuera, siempre nuestra vibración se va a manifestar afuera. Entonces, en mi caso, lo que me vino a decir Maika es algo que estaba en mi interior, brotando. Entonces, al aceptar toda esa parte mía de incompletud, digamos, de normal, o sea, normalizando que soy un ser que está en evolución, amando a esa célula que desde el principio lo único que hizo fue ser lo mejor que podía. Entonces ahí empiezo a transitar, ok, estoy viendo lo que está sin cerrar en la vida, ¿no? En mi vida. A ver, ¿qué es lo que no entendí todavía? ¿Qué es lo que estoy sufriendo? Yo siempre me daba cuenta, y esto lo descubrí por mí misma, antes de verlo reflejado afuera otra vez, yo siempre sentía que cuando algo me angustiaba muchísimo, yo decía, esta angustia no le corresponde al hecho que está sucediendo, está sobredimensionada. Esta angustia no es esto que pasó, porque esto que pasó no me puede doler tanto. Entonces yo no entendía de dónde, yo digo, no, debe venir de otro lado, debe venir de una cosa de la infancia. Porque bueno, porque todos los que transitamos holísticas también transitamos el famoso sanar. Cuando yo preguntaba por sanar, le preguntaba a mis guías en ese momento y me decían, no es sanar, es integrar. Como, ok, integrar, yo me lo grababa como, ¿qué significa integración? Integración es la totalidad, es completar. Es esto lo que estamos haciendo ahora, es completar un aprendizaje. Entonces, ante esa necesidad interna, ante esa vibración interna de entender y aceptando que soy un ser que tiene partes sin entender aún, entonces empiezo a transitar la información de Dhammaruk, que es su camino de aprendizaje, su camino a entender el inconsciente. ¿Cómo lo transito? Lo empiezo a escuchar y empiezo, simplemente mi humano hace una síntesis. No lo seguí al pie de la letra como una tarea, sino que tomé algunos conceptos y empecé a aplicarlos directamente a mi día a día. O sea, porque me sirvió así, a mí no me servía el tema de ponerme a estudiarlo o a copiar un cuadro, sino a inmediatamente me zambullí en mis limitaciones. Enseguida es como, bueno, ok, cuando pasaba algo era una situación para ser contemplada y metida ahí y embarrarme en ese camino y transité y no me hice la tonta con ninguno, no me hice la tonta con ninguna situación que haya pasado. Todas las viví hasta el límite.
Eh, de hecho, bueno, esto fue en los primeros meses estuve trabajando con Maika, con sus videos, después con Dan Maruk, y más o menos a mitad de año también me pasa. ¿Qué pasa? No es todo fácil y color de rosas lo que te va pasando, al contrario es. Por eso siempre dicen que hay que ser valiente, ¿no? Yo dentro de todo ese proceso me fui 2 meses de mi casa porque estaba chocando mucho con el maestro con el que estaba, con el que estoy viviendo. Entonces, yo, ¿qué pasó? Yo estaba muy en masculino y entonces chocaba con un masculino muy masculino. Y en el periodo en el que traté de entender y balancear el masculino y el femenino, mi humano requirió aislarse. Pero 2 meses después volví y estoy muy feliz ahora. Está armonizada la situación. Entonces hay un montón de acciones que son requeridas, que, que son incómodas de tomar. O sea, cosas que uno tiene que uno siente que tiene que hacer y tiene que tener la valentía de hacerlas porque también irse, en este caso yo irme de mi casa podía significarme no poder volver. Y eso es una decisión también, ¿no? Pero bueno, transité, todo eso fue a mitad de año y, y los últimos meses me quedaban todavía algunos aprendizajes, algunos límites. No había hecho ningún video hasta el momento. Empecé a hacerlos cuando me fui de mi casa, hice 2 videos, los primeros videos, pero no tuve el coraje de pararme a hablar en público. Cuando vuelvo a mi casa, también lo que me pasa enseguida es que me agarra un herpes zóster en el oído y se me inmoviliza media cara. Y en ese momento, ese es el momento donde yo entiendo que tenía desequilibrado el femenino y el masculino. Porque una parte del cuerpo es energía masculina, la otra femenina, se simboliza eso. Y entonces yo entendí que tenía un desequilibrio. O sea, no tomé como que me estaba pasando algo porque había un virus en el aire o lo que sea, o me estaba brotando del cuerpo, sino que lo tomé como un aprendizaje, como un, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esta situación? También lo que me di cuenta que era igual, que era una elevación de la vibración que estaba afectando mi cuerpo en la parte de la piel, como dijo Maika en algún momento, que era lo que iba a suceder. Yo entendí que me estaba sucediendo eso también. Y estuve varias semanas tomando medicamentos 5 veces al día, tomando una cantidad de medicamentos que no tomé en mi vida porque hasta la información de Maika yo no tomaba ni una aspirina, no me vacuné, eh, no había nada, tenía yo cuando vienen todos esos medicamentos a mí digo, ok, tengo que entender que esto no me va a dañar. ¿Quieren que entienda eso? Le decía a mi elevado, ¿querés que entienda eso? Ok, ¿querés que, dale, voy a tomar todo. ¿Querés, uno más me querés dar? Era como un cóctel que tenía que tomar. Y lo tomé y lo acepté y transité esa incomodidad de tener media cara paralizada y, y la pasé. En ese momento se despertó un ancestro, pasaron otras cosas, empezó a brotar ancestralidad en ese momento. Algunos ancestros que estaban como sin cerrar. Yo tenía una ancestralidad que la tengo con mi compañero, que compartimos, que los dos estuvimos
juntos en Egipto y había una situación evidentemente que estaba sin resolver y esa noche se resolvió. La noche en que se me paralizó la cara, yo no sabía qué hacer. Tenía dos caminos. Un camino era llamar a las personas que están fuera de esta información y recurrir a un médico y ver qué me estaba pasando, porque yo no sabía por qué se me estaba endureciendo la cara de repente, un sábado a la noche. Pero algo en mí me decía que no estaba pasando nada, que no me preocupe. Entonces decidí llamar a una maestra que estaba en una célula conmigo. Y le dije, se me está quedando la cara dura. Ayúdame con algo. No sé por qué le dije eso, porque a veces uno tiene que confiar en lo que pasa. Entonces estaba mi compañero, estaba esta maestra en el celular y me dice, te voy a hacer una meditación. Y entonces le digo, espera, que puse en altavoz y la meditación era con alguien tenía que ponerme la mano en el cuerpo, una cosa como antigua, ¿no? O sea, obviamente. Entonces le dije a mi compañero, escuchala, y yo no sabía qué me iba a hacer. Y ella empezó la meditación diciendo esto era lo que hacíamos en Egipto. Y ahí me vi en esta ancestra en Egipto. Era como si todo se hubiera dado para que yo entienda en ese momento que estaba sucediendo algo que era celular, no era mío, de ahora. Y se produjo algo muy fuerte como entre los tres, incluso con mi compañero que no está en esta información y que él entendió que algo había pasado y que no era de esta vida y que era ancestral. Incluso él lo entendió. Cuando terminó ese ritual o como fuera, la relación cambió así, como todas las trabas que había se fueron, se diluyeron completamente. Entonces, para resumir hasta ahora el primer paso que hice fue aceptar que soy una humana. Eso hice lo primero, aceptar mis puntos débiles, aceptar la incompletud normal del humano. Después, darme a la tarea no resumiendo un cuadro, copiando un cuadro, no. Estando atenta en el día a día de lo que me hacía arder y no salirme de ahí hasta que no entendiera qué era lo que me había hecho arder. Aceptar el imponderable, lo que llega y que uno no entiende por qué está pasando, dejarlo ser. Si tenés una dolencia física o algo, observarla también. Observarla, qué me está diciendo. Obvio que si el que siente que tenía que ir al médico, tenía que ir al médico. Yo sabía porque conozco mi cuerpo y sé cómo funciona, sabía que no me estaba pasando nada grave, ¿no? Pero bueno, después cada uno tiene que tomar la decisión que tenga que tomar en el momento. En ese momento yo sentí eso y sabía que era un trabajo, algo que iba a pasar, que era de ancestralidad. Después, fue un periodo de un par de meses donde brotó ancestralidad en este último tiempo más o menos, donde también brotaron cosas como de la Segunda Guerra Mundial a partir de la situación en Israel. Ahí me brotó otra ancestralidad. Después brotaron más cosas de linaje antes de ir a Mendoza, porque mi abuela es mendocina. Es muy curioso que los dos eventos a los que voy a ir, los únicos dos, tienen una ligazón con mi linaje. En Mendoza era mi abuela y ahora en Miramar mi hermana vive ahí con mi sobrina. Bueno, entonces, pasando el tema del linaje y sin obsesionarme por querer que aparezcan determinados
linajes, digamos, o ancestralidades, sin obsesionarme, aunque he tenido momentos de poner mucha mente. Seguí transitando, seguí observando mis emociones. Algo pasó en ese día que cuando yo transité la cara, que estaba la cara paralizada, yo le dije a mi elevada, te prometo que si salgo de esto, porque yo la verdad no sabía si me iba a volver la cara a mi lugar, porque se me paralizó y uno nunca sabe cómo funcionan esas cosas. Se suponía que sí, pero no sé. Yo le dije, bueno, si todo vuelve a como, si todo sale bien, voy a empezar a ser vivo, te prometo, le dije. Le digo, bueno, y si tengo que vivir con media cara inmovilizada, lo voy a entender también porque será parte de mi aprendizaje. Entonces, como transité también esa aceptación y me acordé que le prometí a mi elevada que iba a empezar a expresarme, me empecé a expresar. Hace muy poco empecé a hacer vivos. No sé, hace cuánto, hace un par de meses, como mucho, un mes, no sé. Empecé a hacer vivos y, y es verdad lo que dice Maika. Eh, el vivo, uno dice, yo la verdad me negaba y decía para qué y qué quiero. Yo obviamente estaba transitando una situación de no querer ser vista, pero bueno, por todas esas incompletudes que tenía, porque uno no puede controlar lo que el otro va a pensar de lo que uno dice, uno solo puede decir lo que tiene para decir y la gente que va a leer lo que tenga que leer de lo que yo estoy diciendo. No necesariamente el mensaje que uno quiere transmitir es el mensaje que llega, entonces ese miedo a decir algo y ser rechazada me impedía decir todas las cosas que por ahí tenía para decir o podía llegar a decir. Pero sí, es verdad que uno se empieza a enamorar de uno cuando está haciendo los vivos. Es real. Yo no sé qué pasa, es algo... Es como si conocieras a... Uno no se conoce, como si, bueno, te presentaran una persona, la estás viendo enfrente y decís, qué copado lo que está diciendo, porque claro, sos vos, estás de acuerdo con lo que está diciendo, pero lo ves como si estuviera fuera. Y realmente eso hizo la última limpieza, lo último que yo necesitaba era este empuje de salir, de animarme. Mucha gente dice, no, bueno, pero ¿qué voy a salir a decir? Yo pensaba, ¿qué voy a salir a decir? Era porque yo quería decir grandes cosas, porque era lo único que decía. Pues yo decía, bueno, si no tengo una cosa enorme para decir, si no soy alaica con Michael del planeta hablando a través mío, ¿para qué voy a decir algo? Y, y en realidad uno dice, bueno, listo, voy a hablar para mí misma, como se supone que hay que hacer. Y de rebote, en realidad, después hay gente que sí, algo de lo que dijiste le reflejó. No porque haya sido brillante lo que dijiste en sí mismo, sino porque a esa persona era lo que necesitaba oír en ese momento. De todas maneras, la finalidad no es decirlo para el otro. La finalidad es expresarse sin límites. Porque cuando uno es verdad enfrente de una cámara, uno está siendo verdad sin excusas, porque si yo soy verdad con mi amiga, que me tomo un mate y soy verdad y le digo lo que pienso, no tiene consecuencias, no puedo ser odiada por eso. Pero si yo digo mi verdad delante de no sé quién lo va a ver y de repente me dicen algo y yo me puedo sentir mal, me puedo sentir herida.
requiere, o sea, es valentía, pero a la vez uno se posiciona, sí, me bardí, qué bueno expresarse sin límites. Sí, uno es como que empieza a hacer el ejercicio, que para mí no fue fácil porque yo siempre fui adaptativa. Yo siempre estaba en una conversación, alguien se reía de algo y yo, jaja, una pelotuda, por decirlo así. Pero en realidad, o sea, entendiendo a mi pobre humana, no quería ser rechazada, quería pertenecer, no quería decir nada que pudiera ser tomado a mal. O sea, me limitaba en mis expresiones. Entonces lo que quiero terminar de decir como resumen de este año, lo último que me pasó, que cuando me empecé a expresar, en un momento sentí el poder de mis palabras en mí misma. A ver si lo puedo explicar. Es como si yo estuviera al hablar eh, activando mi energía de la comunicación. Entonces, de repente, mi palabra empieza a tener peso para mí. Empieza a tener un valor para mí. Entonces, al tener un valor para mí, ya no importa lo que el otro entienda o que lo que el otro piense de lo que estoy diciendo. Y, y bueno, creo que los últimos límites, no límites, pero los ardores hace un montón que no tengo. La última molestia, medio enojo, medio una situación para trabajar, fue justo antes de decidir ir a Miramar. Yo sabía que en mí iba a empezar a brotar, iba a empezar a salir lo que todavía no hubiera resuelto. Yo entendía que era así porque yo había decidido ir a este viaje. Y de hecho, bueno, empezaron a brotar en mí las cositas que todavía estaban pendientes. Y siguen, normalmente lo que me estoy dando cuenta transitando este momento es que el drama en el cual yo vivía en mi vida ya no está más. Ya no está. Es como no sé, si uno tuviera, a veces cuando uno no trabaja el inconsciente, no se trabaja, hay como si fuera una habitación donde uno va tirando todas las cosas, va tirando todo lo que no quiere ver, no quiere trabajar. Y está todo ahí como adentro del cuerpo, como cargando peso. Yo antes estudiaba administración de empresas y la última materia a la que fui explicaban cómo dividir los gastos, ¿no? Y ahí decían un concepto que era cuando uno ponía gastos, por ejemplo, auto, casa, esto, lo otro, y lo peor que podés hacer, decían en esta materia, era poner una columna que sea otros. Otros es una bolsa de gatos donde hay de todo, que uno dice, bueno, gastos hormiga, ¿no? El kiosco, un cigarrillo, esto, lo otro, qué sé yo, y al final, en la casilla de otros, por ahí es más grande que la casilla de lo que te cuesta tu casa. Entonces, comparando con lo que estoy diciendo, todas las cosas que uno minimiza y que uno como que se hace el boludo, la tira para el costado, en esa casilla de otros, está pesando adentro y está haciendo como un ambiente pesado a la vida diaria. Y me di cuenta estos días que no está más, no está más. Es la primera vez en mi vida que estoy en paz, en paz. Siguen pasando cosas como que en otro momento me hubieran afectado,
y no me afectan, no me afectan. Es como que digo, el humano se puso en, a ver, o en cuál es la situación. Ok, ¿la puedo resolver? Sí, ¿cómo la resuelvo? Así. ¿No la puedo resolver? Ok, bueno, no tiene solución, ¿qué se le va a hacer? Las frases hechas de siempre, de si no tiene solución porque te vas a preocupar, uno se preocupaba en serio porque pasaban mil cosas más adentro del inconsciente. Pero bueno, ahora siento como un momento y una etapa de cierre realmente. O sea, el encuentro va a ser de cierre de los 3 años de Maika, pero yo siento que estoy cerrando un ciclo de mi año y, y me siento en paz, me siento como que algo realmente se cerró. Y bueno, y hoy cuando tenía en la cabeza esta situación de hacer un vivo y de cerrar en el vivo, porque es mi bitácora de este año, cerrarla así, eh, que agradezco haber hecho el primer video. Sí, gracias. Es paz y es felicidad, es felicidad. Eh, Mi amiga está ahí y puede dar fe de eso, de que no había podido ser feliz hasta ahora. Y entonces, bueno, cuando estaba pensando en hacer este vivo, agradezco haber hecho los otros, porque hoy me veo en el primer vivo que hice o la primera cosa que traté de expresar y lo que expreso en mis últimos mensajes. Y en mis últimos mensajes soy yo. Y en los primeros no soy yo. Soy yo teñida de la historia, del inconsciente. Soy yo con mil capas que no me pertenecen. No es que me volví otra. Dejé de ser alguien que no era. Así que lo agradezco. Ay, te voy a llorar, boluda, me dice Teo. Bueno, que estoy emocionada porque es como, no sé, tengo 46 años y soy feliz, de repente. Bueno, entonces, como dije, voy a hacer el vivo. Y la verdad que me puse a hacer la valija. Dije, no, mejor no hago ningún vivo. Y mientras estaba cerrando en mi cabeza este año, me viene una información. Entonces yo agarro a las chicas a mi célula, a Jalijas que está ahí, y a Kailorak, y les digo, chicas, me llegó esto. Gracias. Es que es muy sagrado lo que transmitís. No sé, es verdadero, no sé. Bueno, les cuento a las chicas la información que me llega, se las comento, y me dicen, hace un vivo, decilo, no, 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 porque claro, yo digo, yo qué sé, me llegó esto. Y ellas dicen, no es para vos, me dice Jalija, no es para vos, es para todos. Y digo, bueno, ella entendió mejor que nadie la información. Entonces dije, bueno, está bien, voy a pararme, voy a hacer el vivo y voy a cerrar la bitácora de mi año contando todo esto y, y la información que me llegó como cierre de este, que no sé si tiene algo que ver con esto, pero lo comparto acá. Eh, Mi elevada me decía que a partir de ahora los seres que empiecen a transmitir información de sus elevados no van a expresarse con el cambio de voz tan notorio como lo hicieron los que se comunicaron al principio. Lo que me explicaba es que al principio la Tierra no estaba generando tanta vibración, no estaba en un trabajo vibracional que nos afectara a todos. Por lo tanto, los cuerpos de las maestras que estaban
recibiendo la vibración directa de sus elevados, no estaban adaptados a la frecuencia, a la vibración, no estaban adaptados a la vibración. Entonces, al no estar adaptados a la vibración, es como si uno abriera un grifo de agua y con que la potencia del agua es muy fuerte, la potencia de la vibración que les llegaba era demasiado fuerte para sostenerla en el cuerpo. Entonces el cuerpo lo que hacía era una reacción como un cierre, como tratando de cortar, entonces sale la información más dura, porque es demasiado caudal y el cuerpo hace como una reacción de cerrar un poco el grifo. Entonces eso hace que la voz salga más así, en las primeras maestras. Entonces lo que me dice es que todos estos años que pasaron, donde la vibración del planeta empezó a subir, eso empezó a condicionar los cuerpos de todos. Entonces nuestros cuerpos están más preparados para recibir un caudal mayor de vibración, por lo tanto no tienen que hacer ese esfuerzo por contener la vibración y por lo tanto la voz va a salir de forma más naturalizada, porque se fue naturalizando progresivamente el cuerpo a la vibración de la tierra. Nos fueron preparando básicamente, y las maestras no tuvieron preparación en el físico antes de recibir tamaña vibración. Entonces es por eso que se dan la voz es tan distinta con las primeras maestras. Bueno, creo que eso es todo. Esa es la información que me llega. No sé por qué estoy sintiendo que esto es un cierre y es un antes y un después en mí. Así que bueno, nada. Les quería compartir todo ese proceso. En este momento estoy sintiendo a mi elevada acá como conmigo. Ok. El antes y el después es la integración. Ese es el antes y el después que estoy sintiendo. Es la integración de mi humana, de mi cristal y de mi conciencia superior. Eso es lo que está sucediendo en este momento, y ese es el inicio de esta nueva etapa para mí. De una etapa donde se empieza a construir mi Merkaba. Es como si se hubiera cerrado el triángulo de estos tres seres que son yo, básicamente, de mi humana, de mi cristal y de mi conciencia superior, Ishmarak. Se cerró, se integró y ahora se expande y se empieza a formar el Merkaba, que es el cuerpo de energía individual. Bueno, voy a cerrar. Le agradezco a las maestras
Jalijas y Kailora por invitarme a que me exprese hoy, aunque mi humana no quería. Alguien me habla. O sea que ya estamos integrando la nueva vibración y cambiará nuestra voz. No. Lo que dice Ishmarak es que la voz cambió en las maestras Alaika, Ameliek, Chorus. Ellas tenían que expresar en un cuerpo que no estaba vibracionalmente preparado para expresarse en esa vibración. Todos los demás hicimos un trabajo más lento y progresivo. La Tierra empezó a vibrar más alto, entonces nuestra vibración empezó a acompañar la vibración del planeta. Es por esto que cuando cada uno reciba la información del elevado, el cuerpo va a estar mayor preparado y no va a necesitar de una adaptación muy violenta en el cambio de voz. Sí, la voz va a ser más neutra y contundente. No hay dudas, hay verdad, hay claridad. Entonces solo va a haber mayor volumen, mayor cuerpo, pero no necesariamente un cambio de voz más duro. Integración, la nueva vibración y cambiar nuestra voz. La nueva vibración la integraremos. Ya la estamos integrando. Ya. Desde que Maika empezó a expresarse a través de Alaika, el planeta, el cristal del planeta, ya empezó a vibrar mayor energía. Poco a poco, cada vez va subiendo más. Entonces, mientras estábamos viviendo, mientras estábamos haciendo otras cosas, la vibración del planeta iba subiendo y nos íbamos adaptando. Todas las rarezas, las enfermedades, todas las cosas que íbamos percibiendo en el cuerpo eran adaptaciones a la nueva vibración. Maika explica, a partir de COVID, eso es un cambio vibracional, por eso se produce. Ese cambio vibracional siguió todos estos años creciendo. Entonces, todas las rarezas, todo lo que llamamos síntomas, son debido al cambio energético que nos prepara. En el caso de la maestra, ya tenía que expresar el mensaje en ese momento, pero el cuerpo no estaba vibracionalmente preparado. Entonces, la voz y el cuerpo tratan de adaptarse. Pero ahora, nosotros, el resto, los que empecemos a hablar, los que nuestro elevado se exprese a través de nosotros, no va a haber cambios bruscos en la voz, no va a ser robótica, por así decirlo, sino contundente, clara, firme, bastante neutra, pero no muy dura, porque la vibración se adapta a un cuerpo que la puede contener ahora, más de lo que la podía contener antes. Eso es lo que decía.
Bueno, gracias por estar ahí. Me voy a ir a terminar de hacer mi valija para irme a Miramar. Y bueno, este es el cierre de mi año. Así que nos vemos.